Le puse. ¿Dónde está? Editar ajustes. A ver cuándo le puse. Temporización. No. Finalización de la actividad. Me olvidé. Pero bueno, pongámosle para cada problema 2 semanas, pero pongámosles de hoy, ya que no avisé, a 2 semanas, ¿sí? Como que para estos 2 problemas los puedan tener y eventualmente agregaría uno más. Estamos a 5 de octubre, todavía falta para el 16 de noviembre. Pero sí, sería la idea de hacer 3 problemas, probablemente con el tema de convección, algo también muy simple de radiación. Bueno. El otro creo que vence, recién yo me fijé, vence el 14, el segundo. 14 de octubre. O sea, está bien, le había puesto algo. Yo no creí que le había puesto, pero al este no le vi directo, así que está bien. Sí, si ustedes lo pueden ver ahí, mejor. Así que bueno, hay tiempo, pero aprovechen, no se dejen estar hasta el último día, porque bueno, después yo no tengo la posibilidad a veces de responder al toque. Ok, bien. Y además que les permite seguir la materia mejor, tener los temas trabajados. Es una buena práctica que se pierde un poco cuando no se asiste. Esas cosas también pasan. Bueno, entonces la última clase habíamos quedado en esta diapositiva en la cual lo que queríamos mostrar era un ejemplo de convergencia, de cuando la solución total, que era la solución de estos 100 términos, la que tiene símbolos azules, bueno, se puede uno acercar a ella a través de 2 modelos, ¿no? El modelo de sólido semi-infinito o de tiempos cortos o el modelo de tiempos largos, la solución de un término. Y acá estaba, digamos, el gráfico para varios números de Fourier, que recuerden que el Fourier, ese número adimensional, a ver dónde tenemos, es el tiempo en forma dimensional. Teníamos acá, ¿sí? Una forma de verlo era el tiempo dividido el tiempo difusivo. Es una forma adimensional del tiempo, se puede ver así, o una forma adimensional de la longitud de penetración difusiva al cuadrado, dividido una longitud de un objeto, una longitud de problema. Bueno, entonces Fourier, le encontramos ahí un significado físico que nos permite usar uno u otro modelo. Y recuerden el Biot, ¿sí? Que relacionaba conductividad interna de un objeto respecto a la convección externa, ¿no? Bien. Bueno, entonces avanzo rápido. Aquí estaba en este. Entonces acá se hacía un zoom, ¿no? Se veía bien en 0,3, que varían los tiempos largos, y en 0,05 se ve bastante bien. Este problema que lo resolví yo, así que está bueno no solo de creer, a uno si lo pueden resolver ustedes también algún problema y prueban esto mismo. Bueno, no sé si lo tenía subido, cualquier cosa lo subo. Problema difusivo. En la Gemina 25. Bueno, entonces, otro tema tiene que ver con el planteo, estos más teóricos, ¿no? Sería un resultado más bien teórico, el tema de respuesta térmica de un sólido infinito. ¿Qué viene a ser? Porque el sólido semi-infinito, ustedes entendieron recién que son esos problemas de tiempos cortos. No necesariamente uno va a encontrar un sólido semi-infinito en la vida real. Y el sólido infinito también es un modelo de referencia en el cual, bueno, ustedes consideran que tienen en todas direcciones un comportamiento así uniforme, homogéneo, y en un punto, en el medio de un lado sólido, tienen una perturbación de temperaturas. Este ejemplo también lo pueden pensar como si tuviéramos un colorante, ¿no? Imagínense que tienen una enorme pileta, un lago, y ustedes ponen una gotita de colorante en el medio.
tendrían un problema de difusión. En ese caso sería de difusión másica. Y bueno, ustedes en ese mismo lago, pónganle que el lago está como es calmo, no hay ningún movimiento de fluido. Entonces, si ustedes de alguna forma perturban la temperatura del lago en un punto, bueno, tendrán una solución, un proceso que se va a extender al lago de acuerdo a esta teoría, ¿no? A resolver un problema de difusión. Entonces, supónganse uno tiene la temperatura inicial, T sub 0, y lo que busca es tener la distribución de temperaturas en todo punto, así como uno lo tiene inicialmente, pero en función del tiempo. Y bueno, para esto se usa análisis de Fourier, ¿sí? Y nos vamos a quedar tal vez con, esta es la presentación formal que tienen en el apunte, pero quedémonos con, para no entrar en detalle matemático, a ver, quedémonos con el resultado global, que lo podemos, a ver si lo dibujé, bueno, no, pero lo podemos entender más o menos bien. Por ejemplo, en el caso en el que tenemos una solución inicial de un pulso térmico, ¿no? Esto que les decía, piensen en ese colorante que uno ingresa a un tiempo igual a 0, le mete un colorante a un lago, entonces vería la difusión a lo largo del tiempo de ese. Entonces, sería, si ustedes lo retratan, algo que va como esto es una constante, digo el tiempo, ¿no? Esta aparece el tiempo acá, a la 3 medios o menos 3 medios. Y acá esta tiene que ver con la distribución espacial. Fíjense, para 0, bueno, esto se hace 1. Y tendrían acá en esta expresión esta delta Dirac. Pero si ustedes hacen que el radio de interés que tienen, lo van agrandando, y tendrían como una amortiguación de ese pulso inicial, ¿sí? Como esto es una campana de Gauss, algo así, de ese estilo, tiene la distribución de temperaturas en forma radial, ¿sí? Y bueno, es un resultado teórico útil para tenerlo ahí de referencia, ¿sí? Es algo más dimensional y analítico que otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué nos permite, por ejemplo? Bueno, esto, ¿no? Reforzamos acá, en el punto de R igual 0, si T es mayor a 0, ¿no? Como que esto se hace 1. Pero en ese punto, la temperatura va disminuyendo como T a la menos 3 medios. La región donde la temperatura ya no es la inicial, se va extendiendo progresivamente. Allí podríamos ver que habrá una zona de perturbación. De nuevo recuperamos el planteo que hicimos en sólido semiinfinito, una zona de penetración difusiva, en el cual se va a ver que tiene el orden L de la raíz de A por T, ¿sí? Siempre recuerden la cuestión dimensional, ¿no? A es un coeficiente de difusión, en este caso térmica, es metro cuadrado sobre segundo, T segundo, entonces la raíz de metro cuadrado nos da L, una longitud. Y también habrá un tiempo difusivo, que será L cuadrado dividido A, tiempo para que la temperatura, que no está uniformemente distribuida, tienda luego a una distribución homogénea, como que está el pulso y después se amortigua y vuelve todo a como estaba inicialmente. Acá les puse ahí un link, un enlace, que es un estudio de análisis dimensional que tiene que ver con este tema, ¿no? Recién les decía el número de Fourier. Es un PDF, un artículo, o sea que bueno, a mí se me guarda. Si ustedes hacen clic ahí, y este artículo es de uno de los científicos más relevantes de la mecánica de fluidos, que está en relación con los temas que vemos, ingeniero, no era físico,
Pero bueno, son resultados de ingeniería. Por ejemplo, él con análisis dimensional estimó un problema, el problema de la bomba atómica, ¿no? Con fotos. Bueno, acá lo tienen, se los puse de curiosidad. Con fotos, análisis dimensional, él pudo estimar la potencia de la bomba que había generado estas ondas de choque, ¿no? Los hongos que se ven ahí. ¿Sí? Bueno, como que comparten algo de física y análisis dimensional con lo que estábamos viendo. ¿Sí? Bueno, ¿no? G.I. Taylor, se llama Taylor, un gran científico inglés. Bueno, entonces, esto en los términos ahí analíticos. Si quisiéramos usar algunas soluciones simples para llevar a multidimensional, ¿no? Porque todo lo que vimos son desarrollos unidimensionales, es verdad que tendremos las herramientas numéricas. Ahí tenía algún ejemplo, pero más allá de ello, hay algunas herramientas de análisis que tienen para llevar a bidimensional, por ejemplo, en este caso. Tendríamos el ejemplo aquel del referencia, ¿no? Que teníamos un rectángulo finito, en este caso de medidas L2, L1. Entonces su temperatura inicial se conoce, ese rectángulo está inmerso en un fluido a T infinito. Entonces tenemos una forma adimensional de la temperatura. Y tenemos un problema 2D, ¿no? Bueno, acá están las direcciones Z y X, respectivamente. Y bueno, las condiciones iniciales son tales, ¿no? Θ igual 0. En las superficies laterales tenemos la condición de convección, o sea, flujo de calor, ¿no? Esto es la ley de Fourier, ¿no? Flujo de calor, y se iguala a alfa por θ, ¿no? Θ es delta T entre el sólido acá en la pared, sería, y el fluido, ¿no? Y otra condición que tendría este problema es que en los ejes de simetría, acá en el medio, o acá en esta otra mitad, no la mitad vertical o horizontal, habría condiciones por simetría, ¿no? De flujo de calor nulo, porque no va a haber una dirección preferencial, ¿no? Un costado preferencial, ¿no? Si nos ponemos acá en el medio, ¿por qué va a haber flujo de calor si se va lo mismo por izquierda que por derecha, ¿no? Vamos a pensar así. Bueno, entonces el flujo de calor es proporcional a la derivada. Y bueno, entonces aparece esta condición. Entonces, para resolver, se puede pensar este problema como dos problemas de dos barras de longitudes finitas L1, L2. En ese caso serían unidimensionales, ¿no? Vamos a usar el resultado de dos unidimensionales para dar con la solución a este problema bidimensional. Entonces se tendría una θ1 para el primer caso, una θ2 para el segundo caso. Fíjense, bueno, se trata de nuevo siempre de la misma condición de contorno, Neumann, de convección, ¿sí? Entonces el primer problema responde a esta ecuación, ¿sí? Repito de nuevo la ecuación de difusión, la ecuación de Fourier, no sinónimo, para el problema 1, θ1, y lo mismo para el problema 2. Bien, ¿no? Y que obviamente es el mismo material, ¿no? La difusividad es la misma. Ambas placas comparten que las condiciones iniciales también. Entonces, como estamos pidiendo estas hipótesis para que valga. En las superficies laterales, x igual 0, aquí, y z igual 0, bueno, tendríamos la condición, de nuevo, la misma, ¿cómo es? De convección, sí, esta misma acá. Y en el plano medio, de nuevo, tendríamos que
en el plano medio el flujo de calor sería nulo. Bueno, perdón, sería x igual 0 y también x igual L1, ¿no? Para hacer, acá está faltando eso, y z igual a L2, ¿no? En estas dos tenemos, sí, así. Sí, tenemos esto, está completamente rodeado de fluido. Entonces, en el plano medio es lo mismo, la misma condición. Entonces, si uno propone como solución del problema 2D el producto de las dos soluciones unidimensionales, bueno, se puede demostrar que vale eso, ¿no? Con todas estas hipótesis cuidadosas que hemos hecho. Y bueno, se demuestra reemplazando en la ecuación de Fourier. Entonces, reemplazamos estas funciones producto en la ecuación de Fourier y desarrollamos. Entonces, sí, bueno, esto es tita, ¿no? Todos los dos. Entonces, derivamos con respecto al tiempo, derivamos con respecto, bueno, perdón, hacemos el gradiente, o el laplaciano, y entonces podríamos separar, se puede demostrar que podemos separar una parte de tita 1, tita 2, y que satisfacemos esta expresión si estas cantidades son cero, ¿no? Esto vale si estos son cero, y estas son las condiciones de la ecuación de Fourier para cada uno de las funciones tita 1 y tita 2. ¿Sí? O sea, bueno, entonces podemos hacerlo, ¿no? De nuevo recalco esto de las precauciones. La temperatura es la misma, lo uniforme en los problemas. La temperatura de los fluidos también. Y tenemos condiciones de contorno lineales, sí. Así que bueno, no es un resultado sí, teórico que podrían llegar a aplicar a un problema simple, sabiendo que después en geometrías más complicadas, no sé si tenemos algún objeto menos amable que un rectángulo, bueno, habría falta usar algún método numérico, ¿no? Pero está bueno conocer soluciones de referencia analíticas siempre que se pueda. Así que bueno, esa era la moraleja. Vamos a usar unidimensionales para conseguir un bidimensional en ese caso. Ok, bueno, y entonces la siguiente parte tiene que ver con este otro tipo de soluciones que podían buscarse en transferencia de calor, en conducción no estacionaria, que es el estudio de variaciones periódicas de temperatura. Cuando en una pared no tenemos un valor, ya sea de flujo de calor o de temperatura constante, o impuesto, sino algo que es función del tiempo. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, un cuerpo a T sub 0 y en la pared, en T sub S, tendríamos el valor T sub S de T menos T sub 0 por seno de omega T. No sé, una cosa de este estilo. O sea, acá podría ser redundante este T, ¿no? Estaría como la dependencia temporal con este seno de omega T. Ahí ya tenemos la dependencia del tiempo. Bien, entonces tenemos una condición de temperatura cíclica, acá una variación, acá hay un dibujo del delta T en función de X, estos serían como cortes para distintos tiempos, ¿no? Tiempos, este es el T sub 0, que se encontraba por ahí, T sub 1 y T sub 2, ¿no? Acá van a tener una sinusoide que se va a repetir, va a tener un comportamiento armónico de un delta T dado, una fluctuación, que bueno, está retratado aquí, ¿no? La condición 0 y T sería una temperatura media, una temperatura de largo. Yo acá, no sé, mirando este dibujo, si pongan que estos eran los valores posibles que toma, podría estar en la temperatura media por acá, ¿no? Siendo con el... Sí. Como que varía entre 0 y 2, perdón. Entonces sería en 1 lo más justo sería pensar que está la temperatura media.
y que, bueno, no está retratado el 0,5. Bueno, no importa. Supónganse que tenemos entre 0 y 2 valores, entonces la temperatura media estaría en 1 y tendríamos un delta T de 1, que va para arriba y para abajo, de acuerdo al signo que va tomando seno de omega T, que aparece en este caso como delta T con la notación así en exponenciales, compleja, eh, como EI a la menos omega T. ¿Sí? Menos I omega T. Bien. Ok. Entonces, nos va a interesar ir a soluciones en estos casos de... Estaba mirando si le había puesto un dibujito o no. De tiempos largos. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos nosotros tener en estos problemas eh, una temperatura que estamos imponiendo y un transitorio inicial, ¿no? hasta que se establece eh, el estacionario sinusoidal que nosotros imponemos, un forzado, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesan soluciones que ya no dependen de un transitorio, sino que van a depender de este forzado que uno está imponiendo sobre la pared. Bueno, entonces va a estar caracterizado por, le decía, una temperatura media más una fluctuación por este término de cambio ahí, sinusoidal. La solución completa en estos casos sería, si esta es la solución, la condición de forzado, una solución para todo x y t sería la temperatura media, por eso fíjense, estamos considerando a tiempos muy largos. Ya esta temperatura media penetró en todo el objeto. Y habrá una delta t, y no es directamente menos i omega t, como aparece acá, para todo x, sino que sufre ciertas atenuaciones, amortiguamiento. Un amortiguamiento espacial, es el primero que aparece, e a la menos x, ¿no? Dependiendo de x, multiplicado por la raíz de omega dividido 2a, ahora vamos a ver por qué. Y algo que tiene que ver con un cambio del término, acá aparece, si lo ven, es e y acá aparece menos omega t. Entonces, lo que está modificando es este término acá, que es x raíz de omega dividido 2a. Este término está como cambiando la fase, ¿no? Si no existiera tendríamos e a la menos i omega t, que sería nuestro forzado. Pero hay algo que está haciendo cambiar el argumento un tanto, que es esto llamamos desfasaje. Bien, entonces, en este caso les decía una amortiguación espacial que va a aparecer, va a depender de esta cantidad raíz de omega dividido 2a. ¿Cómo pueden razonar esto? Bueno, omega es una velocidad angular, ¿no? Que está relacionada con el forzado, ¿no? Es omega t. Entonces, sí. Esta tiene unidades 1, por ejemplo, 1 sobre segundo. Y estamos dividiendo acá por 2 por A, que la difusividad térmica está en metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Entonces lo que queda acá es la raíz de 1 dividido en metro cuadrado. Sería. ¿Ah? Okay. Dimensionalmente, fíjense que lo que aparece acá, esto es la inversa de una longitud. O sea que, perdón, 2A dividido omega, en realidad es una longitud que lleva el nombre de longitud de penetración de fluctuaciones. Se parece bastante a la longitud difusiva, pero en este caso está conducida, lo que determina es el omega del forzado, no ya una temperatura difusiva, perdón, un tiempo difusivo que dependa solo del material. Acá el forzado tiene un rol sobre la definición de esta longitud de penetración. Entonces, bueno, aparece la inversa aquí, para atenuar la señal. Fíjense si es muy grande esto, bueno, enseguida cae
las fluctuaciones adentro de la pared, como que las fluctuaciones se restringirían solo a una región cerca de la frontera de la pared, ¿no? De la superficie. ¿No? ¿No? Reforzando, si L este es muy grande, tendríamos efectos solo confinados acá en la pared. Pero bueno, esto tiene como un resultado práctico importante, ¿no? A la hora de diseñar y de ver las solicitaciones que pueden tener una pieza frente a cambios de temperatura. Y bueno, lo otro que les mencionaba era este desfasaje, que lo ven acá, ¿sí? Que termina, hacen las cuentas, esto le da... bueno, esto omega t no, tiene que ver sin dimensiones, ¿no? Esto tiene de nuevo la 1 sobre metro cuadrado, raíz 1 sobre metro, esto no tiene dimensiones y es simplemente algo que va a modificar a este menos omega t, como un cambio de fase. Ese problema, o este problema simple, lo tienen resuelto pero se había puesto acá con la clase 1. Creo que era esto. Uso esta versión porque es la que usarían ustedes. Digamos, yo tengo una versión local en mi computadora. Siempre por las dudas si hay un problema con este servidor no puedo acceder, pero mientras... A ver si anda así. Ok. Supongo que después si alguno de ustedes la abre, le va a ir más rápido. Pero no puede fallar. Por las dudas me abro mi repositorio acá. Va a ir más rápido. Clase FIUA. Y 6731. Y teníamos en conducción unidades problema, creo que era esto. Sí, bueno. Ahora, disculpe. No. Difusión de soluciones. Introducción para TCIM. Y ahí está entonces. Ok, sí, es como que tienen acá un tutorial que algo vimos ya, ¿sí? Pero iba directo a lo que ya presenté, algo de esto, pero iba directo a lo que nos ocupaba hoy, que era esta solución. Este sería para un sólido semiinfinito, pero en nuestro caso lo que nos interesa ahora... ahí cargó, ¿no? Sí, este es lo que está online, porque bueno, trabajo acá. Tiene que cargar algunas librerías, pero bueno, ya están cargadas. Esto era la primera parte, tiene que ver con sólidos en infinito, era una solución. Ustedes pueden usar esa base. Y la segunda era donde quería ir, que era el forzado armónico, lo que teníamos recién. Un T0 más una T sub A, bueno, como es el delta T, seno de 2pi omega T. Y le puse con ese formato. Y que la solución de tiempos largos, esto era T sub 0, sería T sub media, es lo que acabamos de ver, ¿sí? Acá está escrito en forma así analítica, y la escribí acá como una función, esto T de xt, que depende, bueno, de ese T sub 0, o este de acá, el T sub medio, del tiempo, de x, de omega, y de alfa, alfa le puse a la difusividad térmica. ¿Ok? Son todas las cantidades que acabamos de ver. Esto es una función muy simple que escribí, que es esta que vimos en clase recién. Y ahora le pongo cantidades, ¿no? Constantes, parámetros, le pongo T sub 0, temperatura media, amplitud, tiempo, distancias, frecuencia, 2pi, frecuencia es omega.
En realidad, claro, decía 2pi frecuencia, ok. Bueno, y el alfa, la difusividad térmica, puse un material, no sé, el latón. Y algo que tiene que ver más con el uso de herramientas, de gráficos, una cantidad de perfiles de temperatura. Bueno, ahora, este es un gráfico que hice el primero, es para ver la condición de borde. Bueno, para hacer un gráfico es algo relativamente sencillo. Uno tiene que crear un objeto que se llama subplots, ¿no? que es una ventana, son ejes. Ejes, una figura y ejes, perdón. Entonces, uso esta expresión, digo, le asigno figura y ejes igual a esta expresión de acá. Bien, por ahora queda como, no hace nada eso. Pero, bueno, le pongo el tamaño de la figura esta, son cosas... Y esta es la expresión que realmente nos interesa, este ax1, a ver si le puedo sacar estas cosas. Fíjense como que el resultado me da los ejes dibujado en la señal sinusoidal, como esperaba. Bueno, si yo quiero ponerle etiquetas a los ejes, bueno, ahí le pongo al eje Y, ¿no? Temperatura en la superficie, en grados, y temperatura en... Y, perdón, etiqueta en X, le pongo el tiempo. Ok, bueno, eso es para dibujar entonces la primera parte. Luego, lo que iba a hacer era dibujar una cantidad de perfiles de temperatura. Lo ejecuto y después lo vemos. Esto es lo que les mostré recién en la clase. Esta figura de acá. ¿Sí? Es esto de que está acá. Así que les había hablado de una temperatura media y un delta T. Y bueno, acá se ve bien, más o menos. Entonces yo había puesto acá la temperatura media, habíamos puesto era 10 y la amplitud era 1. Entonces se supone que alrededor de 10 se va a mover 1. Fíjense que bueno, están los valores que se alcanzan 9 y 11 en 1, 2, 3, 4, 5 perfiles de temperatura. Yo elegí entonces 5 tiempos y para cada tiempo ploteé una curva de perfil de temperatura. ¿Cómo lo hice? Bueno, generé un objeto de nuevo ahora figura y ejes. En este caso, como iba a tener otro eje, iba a tener otra cantidad que iba a dibujar, le digo que tengo 1,2, es como una matriz, ¿no? De una fila y dos columnas. Una fila y dos columnas. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna. Entonces, bueno, le doy el tamaño que sea útil para que se pueda ver bien. Y acá generé un bucle para plotear cada perfil. ¿Sí? Entonces, evalúo la función, bueno, le digo que en los tiempos dados, bueno, esto lo voy a poder hacer un poco más simple eventualmente. T sub S es como yo dividí el tiempo, ¿no? Dije, voy a tener un vector que va a ir de 0 a 10, esto es para que puse 1 vaya a la 1, como 0 a 10, y lo parto en 200 segmentos, y unas distancias que van de 0 a 40 milímetros, va 40, 10 a la menos 3, ahí sí, y, perdón, y este está en otro formato, está como, es otro vector, le digo que le voy a dar el paso, esto es arrange o linspace, acá le digo en cuánto lo parto, y acá en cuánto se están separadas las muestras. Bueno, son dos formas que les puse a propósito para que vieran dos formas de crear vectores, tiempo y espacio, X. Entonces voy a usar esos tiempos, en realidad voy a usar 5 nada más, se evalúa entonces en una primera, este T acá, este T viene de este T sub S, y tengo la información evaluando la función para ese tiempo en todas las ubicaciones XS, ¿sí? Entonces esa información lo voy a tener en un nuevo vector que va a tener el tamaño T, va a tener el tamaño de esta XS. Va a estar, tengo la temperatura para cada posición que pertenece a este vector XS. Y lo ploteo. Entonces A le digo que en el primer elemento
de ejes, ax2, 0, es el primer elemento. Le pongo plot y le digo el eje de abscisas es XS y las ordenadas son T. Y que le ponga de etiqueta el tiempo. Bueno, acá esta variable que va cambiando. Entonces esto lo hace en un bucle 5 veces, por eso es capaz de dibujar 5 curvas. ¿Ok? Bueno, con eso generé el primer gráfico. Después, vale, le puse de nuevo los chiches, ¿no? Para que se vean estas cosas. Bien, ahí se ve claramente. Luego, la otra cosa que había puesto es dibujar series temporales, que sería, no, fijo una posición, una distancia, y me fijo cómo varía con respecto al tiempo. Entonces, lo que hago es dividir evalúo en distintas X, que pertenecen a ese vector XS que está definido allá arriba, 5 de nuevo, y ahora evalúo de nuevo la función y el tiempo donde lo puse en T sub S, lo puse como fijo, un tiempo cualquiera puse, en realidad es el último tiempo que había quedado. No, perdón, es todo, para todo tiempo, todos los tiempos pongo acá. El X es el X que va variando la distancia. Y entonces, bueno, es evaluado. Ahora T tiene dimensiones grandes como T sub S, ¿no? Como que estoy evaluando para una posición dada, cómo la temperatura cambia con respecto al tiempo, que es este vector T sub S. Y entonces vuelco la información, le digo, bueno, lo ploteé así, ¿no? Como la temperatura la puse en abscisas, el tiempo en ordenadas, y así se ve. ¿Sí? Bueno, se parecíamos más visible. Entonces la temperatura en tiempo y ven cómo varían en cada una de las posiciones. En 0 es donde yo tengo el forzado, por eso se ve la amplitud que está grande. Pero si yo me muevo hacia adentro del cuerpo, fíjense que se atenuó. ¿Sí? De nuevo eso era en nuestra ecuación este término. ¿Sí? Es lo que estamos viendo, cómo está actuando, porque yo la escribí, esta función acá. No hay nada de mágico. Y ahí está, Dirichlet armónica. Y bien, bueno, y para el tinto, y fíjense como que si uno se mueve bien adentro ya las perturbaciones son muy bajas, ¿no? Tenemos la temperatura media que sí penetró, pero las fluctuaciones no. Bueno, es eso tan simple que sirve este ejemplo que lo pueden reproducir. Y acá les había puesto algunos usos de la librería, o esto tiene, ¿no? Estas cuadernos Python llaman librerías que resultan pertinentes para resolver problemas. Había dicho que si no, hay programas que llaman todas las librerías y tardan como 5 minutos en iniciar el programa. Está bien, es otro concepto. Acá se llama solo lo que se necesita. Y hay una librería que es libre, bueno, que está al alcance de todos, que es gratuita, HT, que viene de Heat Transfer. Si no pone Python, HT, Heat Transfer, por las dudas. No sé si ya me repetí con esto, pero fíjense que hay todo un desarrollo creado para estudiar problemas de nuestra materia que son comunes a ingeniería química, pero bueno, esto es pensado también para ingeniería mecánica. Y bueno, acá tienen la documentación de cómo usar las cosas. Nosotros, las cosas que yo usé, las explico. Perdón, este no es. Y acá hay una forma simple. Perdón, debajo de todo esto. No está bien. Conducción. Bueno. Creo que cerré la... Bueno, estamos acá, está bien. Entonces, un uso que pueden tener es, por ejemplo, encontrar propiedades materiales rápidamente. Está en inglés, pero fíjense con esto ht punto y aparece una... No, yo les había dicho, ¿no? Que ponen ht.tab y les aparecen todas las funciones que corresponden a esta librería. Pero si ya la conocen porque vieron la documentación o vieron un ejemplo acá, ven que, por ejemplo, una de estas funciones es encontrar materiales. Nearest material. Uno empieza a escribir, pone tab
y ahora pone en inglés wood, sí, wood. Entonces, bueno, este reconoce que existe este material, California Redwood es un material, y entonces después puede evaluar A de la madera. Esto se le puede poner la variable madera. Madera es esta, ¿no? California. Entonces se le puede pedir ht.kmaterial, ¿no? De este material madera. Y que le pido también el raw material, la densidad de la madera, y también el CP de la madera. Entonces me estoy consiguiendo así, ya no está madera definida, hay que ejecutarla. Puedo así definir, ahora funciona, puedo obtener el coeficiente de conducción o la difusividad térmica, ¿sí? También de la madera, de acuerdo si hago una cuenta o no. ¿Eh? Bueno, entonces con eso cierro el uso de estas notebooks para variaciones periódicas de temperatura. Entonces vayamos al último punto de la clase de problemas de conducción no estacionaria. Y a ver si tengo alguna otra acá. ¿No? Bueno, hay formas de resolver eso que yo les había dicho, que se pueden resolver numéricamente cosas. Bueno, está acá. Difusión y soluciones numéricas. Lo veremos. Bien, problemas de contorno, con contorno movimiento. En particular, lo que más aplicaríamos es al estudio de solidificación o de fusión de una sustancia, ¿no? También podrían aplicarse a crecimiento de burbujas, tema que aparece, por ejemplo, en ebullición más adelante. Ablación de fuselaje en vehículos espaciales. Y bueno, se aplica cuando tenemos cambios de fase y esto afecta a las condiciones de contorno del problema que tenemos, ¿no? Entonces, esquemáticamente es lo siguiente. Tenemos una fase sólida y una fase líquida que están y que, bueno, una de las dos va a, ya sea si es un problema de solidificación, bueno, va a avanzar el sólido sobre el líquido o viceversa si tenemos una fusión de una sustancia. Entonces, va a aparecer una variable de interés que será la coordenada del frente de solidificación, Z igual S, que, bueno, avanzará de acuerdo a que avanza el tiempo. Para este problema, la primera condición que se puede plantear es en la interfase. Decimos que tendríamos la ley de Fourier para el sólido, calor que se transmite, tendría que balancearse con el calor que se está transmitiendo en el líquido y un término importante ahora que tiene que ver con el cambio de estado, ¿sí? Hay una masa de cambio de estado por una entalpía de cambio de estado que está a las dos aquí incluidas. Es más, va a suceder que, ahora lo decimos, pero bueno, que el calor en el líquido frente a este término es muy poco. Bueno, entonces repasemos el líquido. El líquido estará a la temperatura de solidificación, de su S. Bueno, vamos a considerar una sola coordenada, Z en este caso, como una coordenada relevante del problema. Las otras dos, las derivadas, los cambios, no aportan nada. Es un problema unidimensional. Tendremos que las paredes de un recipiente están a T sub S, pero perdón, tenemos una referencia en Z igual 0 de una temperatura. A ver si, por las dudas, ¿no? A veces no estoy conectado. Tenemos una temperatura de subenfriamiento, sería esta T sub I, que la mantenemos constante como condición de contorno.
Bueno, ya les dije que no, la posición del frente varía en la dirección Z. Y así podemos definir en razón a estas cantidades una temperatura adimensional. La primera, bueno, se nos ocurre poner la temperatura menos esa temperatura de subenfriamiento, si subí, dividido una constante que sería el salto entre la temperatura de la superficie menos esa T sub I, T sub S menos T sub I. Bien, entonces, Juan, conocemos las propiedades del material sólido, las consideramos constantes, entonces vale en el sólido la ecuación de Fourier, ¿sí? Y que tendremos condiciones iniciales que para t igual 0, bueno, ahora tita sería igual a 1 inicialmente. En z igual 0, aquí tita sería igual a 0. ¿No? Tenemos este t, ¿no? Acá en 0 vale t sub i. Y en z igual s, tita sería igual a 1, ¿no? T sub s. Metemos acá. Bien. Entonces, lo que les mencionaba hace un ratito, decía que la temperatura del líquido es muy poco lo que cambiaría la temperatura, ¿no? Entonces, también no vamos a considerar fenómenos convectivos, entonces sobrevive de la ecuación el término que tiene que ver con solidificación y conducción en el sólido. Este era en el sólido y la otra era el líquido. Bueno, es lo mismo, ¿no? Masa que se solidifica, ya lo habíamos puesto eso, y que tendremos, además de la coordenada del frente de solidificación, podríamos llevar, si la derivamos, la velocidad de ese frente de solidificación nos interesaría. Le llamamos así V, y por conservación de la masa, esto sería menos m punto, sería relacionado con la masa que solidifica por unidad de tiempo dividido la densidad. Y fíjense si hacen la cuenta, ¿no? De esto, densidad, ¿sí? Kilogramo metro cúbico, esto kilogramo por tiempo, ¿sí? Y bueno, acá sería como esto, una especie de metro sobre segundo. Entonces, kilogramo metro cúbico, entonces tenemos acá, Metro cúbico sobre tiempo. ¿cómo? Metro cúbico sobre tiempo que hay. Claro, sí. Entonces, nos queda metro cúbico sobre tiempo y sabemos que las otras dos variables, hay dos variables que no cambian. ¿Sí? Las variables en X y Y, esas no cambian. Entonces, esto es una... claro, m punto es masa por unidad de tiempo y unidad de superficie, era eso. Bueno, gracias por hacerme releer lo que había escrito. Sí, está bien. Entonces, considerando por unidad de superficie, vale esto. Y es por eso, ¿no? Porque no son esas direcciones relevantes. Entonces, con esta cuestión podemos escribir, en vez de m punto, poner ρ por v, o menos ρ por v, y se modifica, bueno, también el gradiente de temperaturas escrito en términos de tita, y aparece ahí el subenfriamiento. Esta sería la ecuación de balance energético en esta interfase. Bueno, la vamos a usar esta 13. Ahora, bien, a ver si va a ser un dibujito, no. Pero podemos saber que en el sólido, había dicho, se cumple la ecuación de Fourier. Y esta conocemos soluciones de la ecuación de Fourier. Entre ellas, la solución de sólido semi-infinito. Podríamos pensar que está ocurriendo en ese sólido una solución de ese estilo. Entonces proponemos que tita, la temperatura en el sólido, tiene la forma de una constante A por la función error,
y el argumento de la función error es z dividido 4at a un medio, ¿no? Como que está la función esa canónica que habíamos resuelto en sólido semi-infinito, también la pueden consultar en el acá, ¿no? En lo que les había presentado yo acá, la pueden volver a ver si quieren. Pero bueno, acá lo que ocurre es que esta A es una constante que vamos a tener que determinar y que no va a ser, bueno, va a depender de algunas cosas. Bueno, las condiciones 9 y 10, que cuáles eran. 9 y 10 se satisfacen. Z igual 0, θ igual 0, sí. Claro, sobre esta es la propuesta, esta nos hacen que las condiciones 9 y 10 las podamos satisfacer, ya que la función error, cuando z tiende a infinito, vale 1, y en el instante inicial, bueno, en 0, vale 0. Eso lo cumplimos. Y la condición 11, que en la condición en interfase, θ igual 1, acá. Eso, θ igual 1 en interfase, o sea que cambiamos z por s, bueno, nos da lugar a esta ecuación 15, donde podemos despejar esta constante a, ¿sí? Que nos daría 1 dividido la función error de s dividido 4at a lo medio. Por eso les decía que no es una constante así pasiva, si quiere, como necesita trabajo para identificarse. Entonces, para que suceda esto, ¿sí? Que hace una constante, S debería comportarse como t a la 1 medio, ¿sí? Para que esto sea constante. Entonces, hacemos algunos cambios de variable. Decimos que S, dado que S tiene que comportarse de esta forma, será una constante kappa por 4a por t. Esto es 4a son constantes que yo puedo agregar, como agregué kappa, pero bueno, estas ya están conocidas, sin cambiar el resultado, sino porque me ayuda a una presentación prolija, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿no? Sabía que necesitaba algo proporcional a esto. Kappa por 4at a la 1 medio. Entonces, bueno, A así resultaría 1 dividido la función error de esta kappa. Si yo despejo. Bien, entonces la solución que proponemos en esta 14 cumpliría si la escribimos así, ¿no? Θ, bueno, repetimos la definición de θ, sería la función de error z dividido 4at a la 1 medio, dividido esta función error de kappa. Bueno, estoy intercambiando una constante por otra, ¿no? Pero ahora la vamos a despejar un poco. Esta capa nueva. Y como que tiene más sentido físico, si quiere. Y la velocidad del frente la podemos obtener, en este caso, si derivamos ds de t, y en ese caso, ya que s es lo que apareció, ¿no? Tiene esta forma propuesta, s vendría a ser la kappa por a dividido t a la 1 medio. K dividido t todo a la 1 medio. Dado que estuvimos obligados a proponer esa s para que esto se comporte como una constante. Bien, entonces sería la velocidad del frente. Entonces, a partir de la ecuación de balance, recordemos, y el flujo de calor en el sólido y se balanceaba con la masa que se solidifica por el calor latente o la entalpía de solidificación, que la hemos escrito de esta forma. Bien. Entonces, con esta ecuación, finalmente podemos determinar, bueno, acá no sé qué faltó una referencia, un compilado, podríamos determinar el valor de esta constante kappa, con esta ecuación de acá. Esta es una definición de la función error. Es un recordatorio, ya estaba en la clase pasada,
de lo que vale la función error, que es una función analítica, pero que se obtiene a partir de evaluar una integral. Por eso se hallaba así tabulada en algunos libros viejos, no sé si a los libros modernos la traen, porque ya muchas software, ¿no? Como que está muy al alcance de esa función. Es una función analítica molesta, bueno, muy molesta, pero que necesitaba eso. Entonces, dado que esa es la función error, la definición de la función error, si uno quiere evaluar esta cosa de acá, como parecía esa función error, la derivada de la función error tiene que ver con el argumento, y es por eso que, bueno, esto tenía en común con el problema del sólido semi-infinito, ¿no? Estaba ahí. Esto es un recordatorio, nada más. Reemplazamos esta cosa en 13, sí, bueno, en la condición esto es 13, finalmente. Y entonces nos queda, bueno, reemplazando, les decía tita, evaluada allí, a un otro lado, ρ por b por esta entalpía de solidificación, que igualada a esta cantidad que queda poco amable, pero de acá vamos a, si evaluamos en la frontera de solidificación, en z igual s, entonces sí podemos tener acceso a una ecuación donde podemos despejar capa, que es lo que queremos hacer en todo este lío, despejar capa. Está esta expresión que nos permitiría despejar capa. Es una expresión no lineal, pero lo que ocurre es que si se fijan, que ponemos C, la capacidad, perdón, el calor específico, C, que lo puse ahí con una C minúscula, pero es el calor específico, es lambda dividido ρ por A, la difusividad térmica. Si recordamos esta definición, lo que observaríamos que en esta ecuación 18, que era para despejar capa, en realidad nos está apareciendo a miembro derecho un cociente de un delta T y un calor latente, ¿no? Entonces, en realidad sería un C por delta T, que eso tiene unidades como de energía, ¿nos recuerdan la variación de energía interna? Y esto, bueno, un calor latente. Entonces, este sería el calor sensible y esto es calor latente. Estamos comparando calor sensible con calor latente. Eso es un número adimensional, ¿no? Como son las mismas unidades. Y de Jacob. Lo vamos a ver más adelante, incluso, este número de Jacob. Y es una propiedad, o se puede evaluar para distintos materiales. En el caso de agua, si estuviéramos en el problema de solidificación de hielo, este número sería muy bajo. Entonces, y bueno, hay muchos ejemplos de metalurgia, pasa que este número es muy bajo. Entonces, si esta cosa no lineal es un número muy bajo, se puede, como se puede simplificar, ¿no? Se puede hacer una simplificación dimensional. Así que esta expresión e a la capa cuadrada por la función error de capa se aproxima como 2 por capa dividido pi a la 1/2. Es un resultado analítico. Finalmente es como que capa es esto. Capa es este número de Jacob dividido 2 a la 1/2. Por este cuento, dentro de todo ese capa, que era la función error de capa, era esa constante que nosotros buscábamos, tiene finalmente un significado físico, que es este número de Jacob, que, de nuevo les digo, ¿no? Que representa la comparar calor sensible y calor latente. Bueno, entonces, dado que capa es eso, después podemos despejar un valor de velocidad, que será, bueno, estaba por acá atrás, y no volvamos a valor de velocidad. Acá, ¿no? Cuando derivamos ST, era capa por A dividido T a la 1/2. Y por eso era lineal con capa y se dividía por T a la 1/2.
Por eso aparece A por Jacob dividido 2 a la 1 medio. Porque ya está, ¿no? Acá capa a la 1 medio. Sí, bueno, por las dudas. Lo importante, igual, era observar que, bueno, esa velocidad va con t a la menos 1 medio, ¿no? Es como el resultado que queda. Esto era que a Kappa y Jacob, en el caso que tuviera alguno que resolver esto, tampoco es un desafío posible. Esto lo puede escribir uno numéricamente y resolver. Pero bueno, se ve que para capas chicos no tendría tanto importancia, ¿no? Como que hay linealidad. Entonces, si, bueno, para una temperatura constante, ese resultado lo teníamos de antes, ¿no? Temperatura, perdón, temperatura, tiempo constante, teníamos que la velocidad y capa eran proporcional. Entonces, tipo fijo. Y por otro lado, el resultado que les decía que la posición del frente, evaluando, ¿no?, los resultados que vimos, va con t a la 1 medio. Entonces, bueno, ¿no? ¿Qué es esto, no? S sería la raíz de 2a por t, por el número Jacob, a la 1 medio. Y que este resultado en metalurgia se ve entonces como que hay un crecimiento parabólico de la posición de un frente, ¿no?, con respecto al tiempo, más visto en la forma inversa, distancia y tiempo. Bueno, y este es un resultado que pueden llegar a aplicar más adelante. Bueno, se recalca que en este proceso se ha considerado un cuasi estacionario, ¿no? Los procesos transitorios son bien lentos y en ese caso se llegan a estas expresiones, pero que tienen aplicabilidad así en estos temas. Así como es transferencia de calor, nos pareció oportuno ponerlo. No sé si puse algún ejemplo, pero hay un ejercicio resuelto de este tema, de solidificación, que ustedes podrán ver. Pero no los tengo resueltos así en las notebook Python, sino que estaba por ahí, por el campus. Bueno, pero bueno, también. Bien, entonces como hice un poco rápido, podríamos solamente tener una brevísima introducción al tema que sigue, ¿sí?, que es convección. Hoy igual de todas formas van a hacer ejercicios de este tema, de conducción no estacionaria. Pero aprovecho tal vez el tiempo que queda para hacer una breve intro, y entonces le va a quedar algo de teoría, no van a hacer ejercicios hoy de esto, ¿eh? Pero está bien sería una especie de repaso, que entiendo que la mayor parte de ustedes hizo mecánica de fluidos y apunta bien a eso. Porque, bueno, convección, si bien acá puse una foto bien particular de procesos donde hay movimiento de fluido, pero transferencia de calor, estas son las, no sé si famosas, pero bueno, las celdas de Bénard. Trata de eso, ¿no?, de temas donde tenemos fluido, movimiento, y se agregan entonces temas comunes a mecánica de fluido, particularmente flujo de capa límite, bueno, sus ecuaciones, y bueno, otros temas después más adelante. Pero vamos entonces a repasar esos flujos de capa límite. Acá vienen más temas, ¿no?, que es lo primero. Distingamos al principio que, bueno, el interés, la motivación de estudiar problemas de convección. Podemos dividir en los problemas de convección
en dos grandes ramas. La primera se llama convección forzada, cuando tenemos un fluido que es puesto en movimiento por algún elemento externo. En este ejemplo que les puse acá, tendría como elemento externo, no sé, el flujo, este es un circuito de refrigeración de un motor. Habría una bomba que pone en movimiento el refrigerante y, bueno, ahí tienen esa convección forzada, ¿sí? La bomba se ocupa de hacer eso. También en el radiador tendrán un flujo de aire, qué sé yo, porque a veces se está moviendo, hay aire y, bueno, eso está producido externamente, ¿sí? Ese flujo de aire. Son dos ejemplos ahí que tendrían de circulación, convección forzada. Por el contrario, a veces el movimiento es producido por diferencias de temperatura, ¿no? Producidos por el mismo problema de transferencia de calor. Entonces le puse uno, se da un poco de escala. Veamos este. En la Tierra hay regiones que tienen altas temperaturas, regiones que tienen bajas temperaturas. Entonces, podemos pensar como un problema, así simplificando mucho, ¿no? De flotación, donde el fluido a densidad más alta irá a ocupar el lugar del fluido de densidad más baja, ¿sí? Más ligero, más caliente. Entonces lo frío va a ocupar el lugar de lo caliente y entonces se arman una especie de celdas, ¿no? Celdas en este caso son de gran escala, este es el planeta Tierra. Esto lo vamos a ver en un problema de laboratorio, pero también entiendan que aparece así. Bueno, acá le puse el ejemplo, ¿no? Típico de cualquiera en un asado pone la mano encima y en un asado de la parrilla y observa movimiento de fluido. Espero, sí. Bueno, para mostrar esto, la flotación, ¿no? Como así lo frío va hacia abajo, lo caliente va hacia arriba. Bueno, eso nomás. Entonces estos problemas son de convección natural, ¿eh? Para distinguirlo de convección forzada. Acá en la parrilla, si ustedes ponen un ventilador, un extractor, algo que, bueno, eso modificaría el problema. Bien, entonces, en el primer caso, el flujo forzado, de convección forzada, en el segundo también, pero necesariamente en el primero, va a aparecer el concepto de flujo de capa límite. Y repasemos qué era esto. Bueno, nos interesa el intercambio entre una superficie y fluido, ¿no? Recién dije, me interesan los problemas en los cuales está el fluido moviendo, pero mayormente en mecánica, si bien podría haber dos corrientes e intercambiar una corriente con la otra, nos interesa muchas veces el intercambio de una pared con el fluido. Entonces, bueno, acá está un esquema de una pared cualquiera y fluido en movimiento, que no nos importa la fuente externa, pero ya está en movimiento. Aparecerá entonces ahí algunos conceptos, el concepto de que muy lejos de la pared el fluido se puede considerar como que no está perturbado y lo llamamos a su velocidad allí U infinito, ¿no? Siendo el campo de velocidades U, dependiendo de las coordenadas espaciales X y Y, bueno, ahí vale constante U infinito. Pero si nos acercamos a una pared, en la pared, si esta no está en movimiento, la velocidad es nula. Y es lo que estamos esquematizando acá, ¿no? Este punto que está en contacto con la pared tiene velocidad nula y un punto muy lejos tiene velocidad U infinito y uniforme, digamos, sin cambios. Entonces algo tiene que vincular a este punto con algún punto de por acá. Y esta región en la cual suceden estos cambios la llamamos región de capa límite. Y va a aparecer un espesor de capa límite, delta, lo llamamos acá, que, bueno, nos da un orden de magnitud que tiene que tener dicha región de capa límite, ¿no? De donde los cambios de la velocidad, de llevar velocidad nula en la pared a velocidad sin perturbar lejos o infinito. Bueno, eso es en el caso de
la capa, lo que llamamos capa límite hidrodinámica. Por otro lado, está la capa límite térmica, que es, las dos son importantes para nosotros y vamos a ver que hay relaciones de semejanza. Bueno, en este caso nos importará más centrarnos en la variable campo-temperatura. Allí podemos decir que muy lejos de la pared tendremos un valor de temperatura uniforme que valdrá T infinito, un T sin perturbar, y que en el sólido, por otro lado, tenemos una temperatura distinta, la llamamos T de pared, en inglés TW wall, ¿sí? Que está por acá. Entonces, va a haber una distribución de temperaturas entre este valor mayor, o en este caso, ¿no? Puede ser menor también, una distribución de temperaturas entre la pared y el seno del fluido o la región del fluido donde no tienen perturbaciones introducidas por la pared. Entonces, algo semejante a lo que pasa con la hidrodinámica, pero esto es térmico en relación al campo escalar de temperaturas, y aparecerá nuevamente una cantidad que llamaremos espesor de capa límite térmica, que será una longitud característica de esta región donde se producen los cambios. Fíjense algo que vimos en la clase que acabamos de dejar, ¿no? Estudiamos problemas difusivos allí, ¿no? De conducción no estacionaria, aparecía la ecuación difusiva, la ecuación de Fourier. Fíjense que acá va a aparecer nuevamente ese mismo concepto, lo vamos a poder aplicar en este tema. Entonces, tendremos que cerca de la pared dominan efectos difusivos, por un lado viscosos y también térmicos. Ahora vamos a... bueno, un resultado de mecánica de fluidos. Si lo hicieron, normalmente debería ser un refresco de eso, ¿no? De que domina la viscosidad o la difusión cerca de una pared. Algo de historia. Estamos bien, ¿no? Con el tiempo. Es que Ludwig Planck, de la escuela alemana de ingeniería, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, realizó enormes aportes a la mecánica de fluidos y a la transferencia de calor, ¿no? Y en su tesis, el movimiento de fluido con muy baja viscosidad, en 1904, ahí lo podemos ver retratado ahí en un canal, estudió este tema de capa límite, lo planteó. Y fue su alumno Heinrich Blasius, años más tarde, quien resuelve matemáticamente, bueno, 4 años más tarde, ¿verdad? Que allá en el toque, lo dirigió muy joven, ¿no? Cosa que hoy es más difícil de hacer en el sistema científico. ¿No? Como que él tiene su tesis y al toque dirige a otro que hace una tesis también excepcional. Heinrich Blasius, él desarrolla resuelve las ecuaciones de capa límite, en boundary layer, capas límites en fluidos con poca fricción. Tampoco fue muy original con el título, pero no importa. Ahí ven que realmente a veces los títulos de las tesis no son tan determinantes como el contenido. Digo, estas dos personas influyeron muchísimo en el siglo XX en el saber de ingeniería, mecánica de fluidos y transferencia de calor. Bueno, entonces vamos a decir algo sobre el desarrollo de Blasius, de los dos en realidad. Ellos partieron de estas ecuaciones que son complicadas, las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Son ecuaciones que no tienen solución general, sino que se conocen algunos casos particulares, de los cuales uno es este de capa límite. Bueno, la que acompaña el Navier-Stokes es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, la que la acompaña es la ecuación de continuidad o conservación de la masa, la divergencia de la velocidad, ¿no? En el caso de tener flujo, decía, incompresible, y en este caso Navier-Stokes aparece para fluido newtoniano. Bueno, son conceptos. La mayor parte de los fluidos que trabajamos son esos, ¿no? El flujo incompresible newtoniano.
Algunos ejemplos de los no newtonianos deben haber dado, siempre me acuerdo de la ketchup, no sé, o hay cremas, hay algunos fluidos así, Algunas grasas. algunas grasas, claro. Así que bueno, puede aparecer, ¿no? No crean que nunca en su carrera van a ver fluidos no newtonianos, ¿no? Puede aparecer. Bien, sí, bien ahí el apunte ese de las grasas. Claro, yo pensaba en las grasas alimenticias, pero no las mecánicas, son grasas, ya, está bien de mecánico. Bueno, entonces está la versión anterior, ¿no? Sí, está igual. De Navier-Stokes. Vamos a mirar, claro, la escribí de nuevo para tachar algunos términos. Pensar que no hay, vamos a estudiar flujo estacionario, que no va a haber aceleraciones volumétricas, por ejemplo, no sé, flujo de aire, o bueno, también un flujo de agua, en la cual no tienen grandes diferencias de altura. Podrían considerarse que no tenemos influencia de términos de aceleraciones volumétricas, ¿no? Fuerzas volumétricas. Bien, entonces, reconozcamos los términos acá. Este era, bueno, el término que acabamos de tachar, no estacionario o de variación local. Forma. Este término aquí se llamaba términos convectivos. Tienen que ver, son importantes cuando las diferencias de velocidades son grandes. Hay diferencias espaciales que se desarrollan. Entonces, este cobra importancia. Fíjense que si la velocidad es pequeña, tenemos un producto de cosas pequeñas, entonces este enseguida se va para abajo y muere. Bueno, entonces el convectivo. Y este término aparece, bueno, del tensor de tensiones, se identifican las tensiones normales y tienen así un gradiente de presión, ¿no? Que corresponde a esas. Y también se separan las tensiones, por un lado, normales y las otras de corte, que se resumen en este nu, la viscosidad cinemática, por el laplaciano de la velocidad. Bueno, entonces en las tres componentes, ahí le escribo una versión 2D, ¿sí? Desarrollando los operadores. Bueno, laplaciano y este operador acá, U por divergencia. Fíjense, U divergencia, y se va aplicando a la primera, a U sub X, la primera ecuación. Fíjense que es U divergencia, este operador es UX de U de X, D de X sería el operador, UI D de Y, ¿no? Esa sería la primera línea, y bueno, se aplica a U sub X en la primera dirección, de P de X, bueno, capaz de ser U sub X, y a UY en la segunda dirección. Bueno, hasta ahí es conocido, muy fácil. Entonces, alguna foto para acercar el tema, hacerlo más amigable. Acá son fotografías de la ONERA, es como como la NASA francesa tenía estas fotos a disposición, así, open source, abiertas a todo público. Entonces la bajé para presentar. Es una capa plana, una placa plana, en flujo de capa límite, y como que para hacer visible en 1974 el escurrimiento, se ponían burbujas de aire en agua y se conseguía este efecto de tener bien una visualización del escurrimiento. El reino es el 10 a la cuarta. Lo que podemos ver, lo que se busca mostrar, es que la capa límite, delta, comparado con la longitud de la placa, es muy pequeña. Hay una dimensión que es más chica que la otra. Entonces, los cambios que uno espera en la dirección transversal, ¿no? Normal a la de la placa, o sea, en Y en este caso, son mucho mayores que los cambios en la dirección del escurrimiento, en la dirección X, ¿sí? Bueno, está bueno verlo a partir de una foto, entiendo. Más que te lo impongan. Acá está el mismo fenómeno, otra visualización, que esta fue hecho con un alambre de telurio, un alambre de un material el cual
sea, había un fluido que reaccionaba con este telúrido. No me acuerdo el nombre del fluido, pero fíjense, acá está el alambre, y en un momento dado uno hace circular corriente por este alambre. Entonces hay una reacción química del fluido y aparece un trazador. Después justo se corta. Entonces aparece un trazador, que es esta línea de acá. Esto es el producto de esa reacción del fluido con el telurio. Entonces, por eso, durante un breve instante se formó esto y fue, en términos de mecánica de fluidos, convectado, transportado aguas abajo. Fíjense, aquí toda esta distancia, porque la velocidad es grande, y acá prácticamente cero, porque la velocidad es nula en la pared. Entonces, bueno, tienen como una forma experimental de construir el perfil de velocidades que habíamos dibujado a mano acá. ¿Sí? Es el perfil al cual Blasius quería encontrar una forma, una solución numérica, ¿no? Llegar a un valor. Entonces, bueno, acá dibujé, ¿no? Más o menos esto sería ese delta que estamos buscando. Este es de Wortmann, no me acuerdo, bueno, estáis por ahí citado. Entonces, con estos dos conceptos, estoy finalizando, ahora después de esto no voy a seguir mucho más, pero era como buena intro. Podemos hacer algún análisis dimensional de ecuaciones. Entonces, la ecuación de continuidad, si la escribimos en términos dimensionales, es decir, que derivamos con respecto a x, es como dividir respecto a una longitud L como si fuera la longitud de la placa. Y derivar con respecto a Y sería como dividir por delta, el espesor de capa límite, esa incógnita que tenemos nosotros. Entonces, si teniendo en cuenta estas cosas, podríamos escribir nuevamente las ecuaciones. Estas son las ecuaciones de antes. Entonces, lo que tenemos es que UX dividido L es más o menos como UY dividido delta. ¿Sí? Entonces, yo hago derivadas dimensionalmente, UX de U de X. Por un lado, habíamos dicho que du de X comparado con du de Y es mucho más chico, ¿sí? Entonces estas dos primero se nos van, estas dos se van. Y luego podemos dimensionalmente afirmar que UI, U sub I, es más o menos como U sub X por delta dividido L. Esto es lo de acá. Entonces, atendiendo a eso, si uno reemplaza en esta segunda ecuación todo UY por UX delta dividido L, acá, ¿sí? Podría ver uno, dado que aparece todo en función de este UX delta dividido L, podría ver que la ecuación es semejante a la de arriba y que entonces en ese caso lo que se cumpliría es que el gradiente de presión en la dirección Y es mucho más chico que el gradiente de presión en la dirección X. Bueno, esto habría que hacer a mano, ¿sí? Para convencerse, reemplazar UY, pero bueno, el resultado es este, ¿no? El dimensional, como que uno podría comparar una ecuación con otra, y entonces ve que son la misma o parecida, y les permiten, salvo por multiplicada por esta constante delta dividido L, que es algo muy chiquitito, entonces podría afirmar que está ocurriendo esto, ¿no? Que el gradiente de presión en la dirección transversal a una placa plana es muy chico, una capa límite en realidad, ¿no? Una capa límite en particular después podrá ser para la placa plana. Entonces, que P, la función de presión, depende de la dirección de la superficie, ¿sí? De esta X, porque por ahora no distinguimos la dirección de la superficie. Esta X va con la tangente a la superficie, puede ir cambiando. Es un resultado importante en mecánica de fluidos permite bien simplificaciones en análisis y bueno. Entonces,
tal vez creo que es un buen momento para terminar aquí y retomar la clase que viene. Bueno, son temas de mecánica de fluidos que los trato de refrescar porque se aplican y después los vamos a usar en nuestras ecuaciones, ¿no? Porque muchas de estas ecuaciones que vamos a encontrar en transferencia de calor, más que aprenderlas de memoria, las vamos a relacionar con mecánica de fluidos, es lo más sano para hacer. Bueno, eso nos va a permitir sacar estos alfas medio mágicos que todavía manejan, pero eso, bueno, lo haremos la clase que viene. Y bueno, por ahora corto aquí. ¿Dónde estoy? Acá. Ok, bueno, no sé si todos habían